esta bella historia de María Magdalena. La verdad que escuchando las letras de esa canción me llevó a mí a ver que María Magdalena vivió para Jesús verdaderamente. Ella no escatimó su vida, ella entregó su vida a Jesús en servicio a Él. Ella conoció su amor y no pudo ya vivir para sí, sino para su Salvador y sirviéndolo. Entonces, qué bonito. El tema de esta mañana le he puesto María Magdalena, servicio y entrega por amor a su Salvador. Entonces, el primer punto es el siguiente. María Magdalena, de la aflicción al servicio en el Evangelio. Entonces, para ver este punto, voy a leer para ustedes a Lucas capítulo 8, de los versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Del pasado de Magdalena, lo que vemos aquí es en el versículo 2, de que ella es llamada Magdalena. Magdalena viene del origen de una aldea de Galilea que se llama Magdala, o sea que ella es de Galilea. Otra cosa que vemos es que ella estaba poseída no de un espíritu de demonio, ella estaba poseída de 7 espíritus de demonios, y esto me lleva a mí a imaginarme esta escena tan triste de esta mujer en el que ella se encontraba. Ella era víctima de esta posesión. Una posesión demoníaca es definida como una aflicción en el que la persona tenía un estado constante de, como la palabra misma lo dice, de aflicción. Ella estaba afligida por estos demonios. Una persona que estaba siendo víctima de esto, el espíritu inmundo tomaba un control absoluto de la persona, haciendo estragos de ella. Muchas veces, o siempre, vamos a decir, padecía padecimientos físicos como ceguera, convulsiones. También llevaba la pena de ser una persona excluida, porque era una persona en que las demás tenían miedo de ella. Estas personas, por ejemplo, vemos en el caso de 2 hombres que estaban poseídos de estos espíritus. Esto se relata en Mateo 8. Son de 2 hombres, ellos vivían en un cementerio y ellos se comportaban como fieras. Uno de ellos se mutilaba con piedras. Eh, o sea, esto me lleva a pensar a mí de cómo María Magdalena estaba, cuál era su estado. Ella muy probablemente fue una mujer solitaria, sufrida, sin esperanzas.
Debió de ser uno de los casos más extremos, definitivamente. Pero Dios tenía su historia, una historia muy linda con ella. Aquí vemos de que Jesús la liberó, de la que habían salido 7 demonios. Jesús fue su única esperanza. Jesús salió al rescate de ella y la liberó. Ella definitivamente fue movida por un agradecimiento profundo a seguirlo y servirlo. Y aquí lo vemos evidentemente. Dice que le servía de sus bienes. Entonces, me muevo al segundo punto. El segundo punto es el servicio por amor que supera las circunstancias. Entonces, en este segundo lugar, vamos a ver esta permanencia e inamovilidad de María Magdalena, en que ella siguió a Jesús y le sirvió durante su pasión hacia la cruz. También fue una de las pocas personas que se quedaron con él hasta el último momento, viéndolo morir en esa horrenda cruz. Por ejemplo, Marcos la cita encabezando la lista de las que miraban a Jesús desde lejos. Incluso ella trabajó contrarreloj para sepultar dignamente a su Señor, junto a José de Arimatea, apresurándose antes de que comenzara el día de reposo. Y lo vemos en Lucas, capítulo 23, versículo 56, donde dicen, y de vuelta ellas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. O sea, era tanta la devoción que no se detuvo a pensar cómo superaría también las adversidades para seguir sirviéndole en su muerte, como lo vemos en Marcos capítulo 16, en los versículos de 2 al 3, que dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces, María se sorprende al encontrar que la piedra estaba ya movida. Desesperada concluye que se habían llevado el cadáver de Jesús y dejando a las demás mujeres en el sepulcro, quiso ir corriendo a anunciarle a Pedro y a Juan. Mientras tanto, el resto de las mujeres reciben en el sepulcro la noticia de un ángel de que Jesús había resucitado según había prometido, y las mujeres se van corriendo. Entonces, para esto quiero que me acompañen, por favor, y busquen a Juan capítulo 20, de los versículos del 1 al 6. ¿Están conmigo? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces aquí vemos que Pedro y Juan vieron la tumba vacía y aún así no entendieron lo sucedido. Entonces, lo que pasa es entonces que ellos dejan atrás a María Magdalena y ella se queda fuera del sepulcro. Ella estaba impactada de no ver el cuerpo ahí. Su enfoque fue: me robaron a mi Señor, robaron su cuerpo, no sé dónde está. Ella estaba en una profunda consternación y tristeza. Ella no quiso dejar el lugar, ella quiso quedarse y ella constantemente miraba. Y así que entonces vamos a movernos al tercer lugar. El tercer lugar es que María Magdalena, de la confusión, ella pasa a la tristeza, a la firmeza para servir por fe. Entonces, en su tristeza profunda, ella no entendía lo que veía. Entonces, para esto, vámonos todas al versículo 11, donde dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mientras ella da sus razones, vuelve su mirada a Jesús y lo ve y no lo reconoce. Aquí lo vemos en el versículo 4. Cuando había dicho esto, ella volvió y miró y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Hermanas, aquí podemos reflexionar en este punto de cómo nuestras emociones, nuestras tristezas y muchas veces nuestras lágrimas en medio de las tormentas que Dios permite en su soberanía, nos impide ver los planes divinos de Él, ver y sentir el sentir el gozo de Él, de su salvación, de esos planes que Él tiene para nosotros, en permitir las vicisitudes. Ella había escuchado de que Él iba a resucitar. Ella evidentemente, ella estaba muy nublada y ella no podía entender y ella no atinó a que su cuerpo estaba resucitado. Entonces Jesús no la deja en su tristeza y entonces Jesús ahora la lleva a ella a examinar su tristeza, su congoja, llamándole mujer. Lo vemos aquí, si ven conmigo, en el versículo 15. Jesús le dijo: mujer, nuevamente, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y hay una mezcla porque ella estuvo con él desde su pasión caminando con la cruz. Era evidente, las escrituras dicen que miraba de lejos, lo vio a él crucificado, lo vio todos los maltratos, la severa violencia que tenían estos hombres con él, estas escenas horrorosas, me imagino también, de que impedía que ella pudiera asociar este hecho con con el evidente hecho de que Jesús era el que estaba ahí y que estaba resucitado. Su profundo dolor y consternación no le podía permitir digerir esta escena. Entonces, nos movemos al versículo 16. Aquí vamos a ver en este versículo algo tan bonito. Es que dice que Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, él le dijo, Raboní, que quiere decir maestro, querido maestro. Esto es una conversación muy linda aquí que vemos. Es una muestra de cómo María Magdalena es y fue una oveja de su pastor. O sea, qué bonito y qué privilegio sería que cada una de nosotras seamos esa oveja, que tengamos en la mira a nuestro pastor, porque solo de esta manera vamos a reconocerlo a él, vamos a reconocer su voz. Aquí vemos en esta conversación que al llamarla por su nombre, ella entonces entró en sí y pudo reconocerlo a través de su voz, su Salvador. Era, ella se dejó guiar evidentemente de su pastor en todo tiempo. Y esta parte aquí me lleva a donde dice la palabra, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, solo son las ovejas que están con él, las ovejas que lo escuchan, las ovejas que están en su palabra. También la Biblia nos dice que él nos eligió y nos llamó por nuestro nombre. Qué bonito. Indiscutiblemente, ella reconoció con todo su ser como su querido maestro. Lo reconoció diciéndole, querido maestro, Raboní. Entonces, en el siguiente versículo 17, es evidente que ella quiere aferrarse físicamente a Jesús. Ella inmediatamente su reacción fue de aferración a él, porque dice que Jesús le dijo, no me toques, porque aún, aquí voy a quedar, Jesús le dijo, no me toques, ella se aferra físicamente en adoración y devoción. Pero sucede que Jesús la va a guiar a algo más profundo, a algo que le conviene más a ella y a todos los demás. Luego dice que porque aún no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ella lo estaba adorando, ella
estaba literalmente colgada de él. Esta adoración es hermosa y vemos que en la Biblia este gesto de adoración lo hacían mujeres. Por ejemplo, cuando las mujeres que fueron al sepulcro, además que María, estas mujeres se fueron y Jesús en medio del camino se le apareció a ellas y ellas se postraron a sus pies. Esto vemos esta dinámica de estas mujeres de adoración. Entonces, él dice, no me toques. Es algo como así, no te aferres a mí. Ella debía de depender, ella debía de dejar de depender de su presencia física temporal y ahora vivir por fe en su compañía eterna espiritual. En lugar de que de ella aferrarse a él le ordena a anunciar la buena noticia. Ese es su enfoque, que ella ahora comparta ese gozo, esa buena noticia. Una nueva relación, y esta es la noticia, está en el versículo 17, nuevamente. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Estar con Jesús anticipa el cielo, pero sin embargo, mientras estemos aquí, algo mucho mejor y más urgente cosa tenemos, que es proclamar la buena noticia. Entonces voy a mi cuarto punto, que es María Magdalena, una sierva verdadera, obedece sirviendo en proclamar el evangelio. Vemos entonces en el versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanas, ella obedeció de inmediato. Era una orden de su Salvador amado, de su dueño y soberano. Obedecemos de inmediato a lo que Él nos manda. Ella fue para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. A esto, hermanas, estamos todas llamadas, nosotras también, a compartir que Él había dicho también, perdón, a compartir esta buena noticia. Él no se quedó en la muerte, Él resucitó. Entonces, esta parte aquí me lleva a preguntarme que si compartimos también con precisión las escrituras, porque aquí vemos que Él dijo, y ve y diles lo que yo he dicho, di estas cosas. ¿Compartimos con precisión las escrituras o nuestra sabiduría y soluciones? Pues entonces ya finalmente, para reflexionar, les dejo con esta preguntita. ¿Qué tan disponibles estamos de salir de nuestra zona de confort con tal de obedecer el mandato de Dios de avanzar su reino? ¿Qué nos mueve a nosotras a compartir las buenas nuevas? Hermanas, qué hermoso, qué amor de esta mujer, qué fidelidad y devoción a su Señor hasta en lo último. Y con esto terminamos.